Nuestro siguiente ponente, bueno, ya todo el mundo lo conoce, es el maestro Javier Martínez Cruz, para la cual me voy a permitir leer su ficha curricular. El maestro Javier Martínez Cruz es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Es coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Tiene un doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo por la Universidad de Anáhuac Norte, doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, especialidad en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue galardonado con la medalla Alfonso Caso. Cuenta con un máster en el Reglamento General de Protección de Datos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Está certificado por el ACP-APEP, Delegado de Protección de Datos Experto, expedida por la Asociación Profesional Española de Privacidad, otra de las entidades de certificación acreditadas por la ENAC. Certified Data Privacy Professional, expedido por la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, una de las entidades de certificación acreditadas por la ENAC. Y también el EQA Certificación México, Auditor Líder IWA 4, 2005, ISO 9001, 2008, en base a la serie ISO 19011, 2002. Sin mayor preámbulo, es un honor para mí presentar al maestro Javier Martínez Cruz. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Agradezco mucho la presentación. Quiero empezar con una frase de un profesor que admiro mucho y quiero mucho, que decía el doctor Enrique Cabrero Mendoza en su obra del administrador al gerente público, dice, y sin embargo, se mueven. Yo creo que lo que hoy nos convoca aquí como el análisis de este programa municipal de protección de datos personales, pionero en esta modalidad, el municipio de Metepec, es un ejemplo de los retos que vienen y de la visión que tuvo en su momento Metepec para, creo yo, adelantarse un buen trecho y que hoy va a ser referencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso también celebro mucho que la maestra Gabriela Gamboa, presidenta municipal de Metepec, nos haya acompañado en este conversatorio y obviamente también reconocer el papel que juega nuestro siempre amigo y aliado Raimundo Guzmán, que sin duda, sin él, creo que no se hubiese podido conseguir lo que hoy estamos viviendo. Y bueno, pues qué decir de mis amigos siempre de España, lo digo así, siempre nos cobijan, siempre nos apoyan. La doctora María de los Ángeles Fernández, sin duda, su participación nos da luz del rol que juegan las autoridades de control. Mi queridísimo amigo y siempre hermano, le digo yo, al doctor Miguel Polaino, que siempre igual, cuando se le convoca, está ahí presente. Adrián Palma, doctor, le digo a Adrián por la confianza que hay, pero siempre un compañero que igual, sin duda, su participación y apoyo nos da luz en temas tan complicados como es el tema de inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, pues mi queridísimo amigo Juan Pablo Murga, de verdad, desde que tuve oportunidad de coincidir en ese curso, ¿sí? Siempre coincidimos en la labor y hemos ido de la mano con él, caminando en aspectos que Europa ha sido pionero, España particularmente lo hemos seguido. Hoy tenemos un reto, es cierto, tenemos en ese título 10, que habla de los derechos, de la protección de los datos personales, pero sobre todo de las garantías de los derechos digitales, un nuevo reto que México no dudo que lo siga. Y miren, cuando hacía referencia a esta frase, creo que viene a retomar lo que cada uno de los participantes en este foro, y obviamente también las personas que nos siguen, agradezco mucho su presencia, marca como reto. Sin conocer a plenitud, si no nos lo explicaba Raimundo, lo explicaba Gaby, respecto a los 5 ejes que determinan los pilares fundamentales del programa municipal. Creo que la participación de cada uno nos ha dado pauta de lo que representa como innovador y de gran alcance el programa municipal de protección de datos personales. Pero además, y lo digo con toda claridad, va a ser
a través de este programa y a través del orden municipal en México, quien nos logre sacar inmediatamente para verdaderamente controlar esta, esta crisis que estamos viviendo con el tema de la pandemia del COVID-19, porque es precisamente los municipios los que van a poder hacer la labor de control y seguimiento a aquellos brotes de contagio y con políticas públicas efectivas, verdaderamente lograr un control sobre esta curva de salud. Y paralelamente, con la caída de los escudos de privacidad por la sentencia del pasado 16 de julio, son los gobiernos municipales los que inmediatamente, a través de políticas públicas efectivas, puedan reincorporar a la actividad económica a muchas unidades económicas que, por ejemplo, están en el Estado de México, y no dudo que en otros municipios se aprenden un poco de lo que hoy se presenta aquí, pueden hacer lo mismo en sus respectivas entidades federativas para que México inmediatamente se convierta en un puerto sustituto por la suspensión del flujo transfronterizo de datos personales Europa-Estados Unidos, y México pueda ser ese, digamos, Panamá o Canal de Panamá del siglo XXI, para que el flujo transfronterizo de Europa hacia Estados Unidos se retome vía Convenio 108 Europa-México, y posteriormente México-Estados Unidos bajo el blindaje que nos da el TEMEC, que recientemente entró en vigencia el pasado 1 de julio. Y yo creo que lo más importante, y lo plantea muy bien Gaby, al principio de su intervención, Raimundo obviamente nos dio panorama, vamos a vivir, y vean lo que le estoy diciendo, vamos a enfrentarnos verdaderamente ya lo que es el gobierno digital. Vamos a darnos cuenta que tendremos que actuar para proteger a grupos vulnerables, menores, adultos mayores, porque este confinamiento nos ha llevado al uso de las tecnologías de la información, y no hemos todavía, lo estamos viviendo actualmente en materia de educación, no hemos garantizado el derecho al Internet ni a las tecnologías de la información para todas las latitudes. Y vamos a enterarnos de que hay mucha vulneración y riesgo de menores, de mujeres, por violencia digital, y hoy tendremos que asumir el reto órganos garantes, llámese Infoen o INAI, y también los gobiernos estatales, pero sobre todo los municipales, que son la célula básica del federalismo, y tendrán que darle respuesta a los ciudadanos, porque a ellos no les interesa si es de regulación de una ley federal de protección de datos personales que le corresponde al INAI por ser el órgano nacional, o si es de un tema de vulneración de datos personales y le corresponde al INFOE porque es una institución pública. Ellos lo que quieren son soluciones, y vamos a ver que vamos a empezar a ejercer derecho a la portabilidad de datos personales, violencia digital, como bien también lo comentaba el doctor Juan Pablo Murca, qué va a pasar con aquellos datos que están expuestos en el mundo virtual, en el mundo digital, en esas plataformas, y hoy tendremos que empezar a dar esa batalla para que si en algún momento dado, aunque no esté regulado en una ley reglamentaria el derecho al olvido, haciendo valer lo que establece constitucionalmente como un derecho fundamental, la protección de los datos personales, pues invoquemos a ese parámetro de control constitucional, o bien al convenio 108, que puede tener una naturaleza de tratado internacional y se incorpora al bloque de constitucional de acuerdo a lo que dice el 113, para hacer valer derechos fundamentales como es la protección de los datos personales, llámese en el ámbito físico o en el ámbito digital. Entonces, si me permiten rápidamente, me voy a apoyar en una presentación para que ustedes vean cómo llegamos a este programa municipal de protección de datos personales que hoy nos convoca a este conversatorio. Por favor, si me apoyas con eso, Eric. Miren, nosotros desde que nos dimos a la tarea precisamente de atender el tema de la protección de los datos personales en el contexto de pues al Estado de México le correspondía al participar dentro del sistema, entendimos claramente que al ser un derecho fundamental, este se tendría que regular de manera, digamos, directa, de acuerdo a lo que nos planteaba la normatividad, que hasta ese momento México había llegado tarde. Recordemos, por ejemplo, que México tiene básicamente dos normativas que nos regulan en materia de protección de datos personales. ¿Cuál es este? Si le cambias, por favor. Miren, nosotros básicamente
lo que tenemos en materia de protección de datos personales, tenemos dos normativas, una en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que regula obviamente en el ámbito de lo público. Tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares que regula, pues como bien lo dice la ley federal, el ámbito de los particulares. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido? Básicamente dos normativas que no se regulan a través de lo que es precisamente la protección de datos personales. En el caso, por ejemplo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, es una ley que se emitió en 2010. Miren, dos leyes. La Ley Federal de Protección de Datos Personales básicamente es una ley con 69 artículos, una Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, una ley que se emitió el 26 de enero de 2017 con 168 artículos. Es una ley que, como su nombre lo dice, establece las bases, principios y procedimientos del derecho a la protección de los datos personales para la federación, las entidades federativas y los municipios. Por eso es que creo que no es casual que nosotros hoy estemos abordando el tema de los gobiernos municipales. Si uno revisa esta ley, está distribuida a lo largo de 11 títulos, a lo largo de 168 artículos, donde si la comparamos con el Reglamento General Europeo, van a darse cuenta ustedes, por ejemplo, que vamos a encontrar siempre un similar en los 99 artículos que tiene el Reglamento General Europeo y muy acercado o muy cercano a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales que España emitió en diciembre del 2018. Por eso cuando la doctora María Solange presentó la ley comentada y donde 18 especialistas fueron analizando cada uno de los capítulos para hacer referencia del alcance y la interpretación que se tenía que dar de esta ley, creo que resultó muy satisfactorio ver una ley con este análisis y con esta interpretación de especialistas tanto nacionales como internacionales. Pero había algo en particular que nos llamó la atención, que no hicieron referencia a creo que lo que tenía más importante en México, que era el Programa Nacional de Protección de Datos Personales. Fue omiso en la interpretación. Si uno revisa esta ley comentada, van a ver que no hace referencia precisamente a ese artículo 12 en los comentarios por parte del especialista que le tocó analizar, lo que era el doctor José Antonio Caballero. ¿Por qué razón? Porque estábamos ante la presencia de una política pública que hoy, como lo dice nuestro Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica un proceso de democratización y de participación ciudadana para desarrollar las políticas públicas y programas que obviamente tengan un impacto en lo social, en lo político y en lo económico. Esto, como les decía, está claramente estipulado en el artículo constitucional 26, apartado A, donde claramente nos dice cómo se tiene que diseñar la política pública, sobre todo para aquellas acciones que conlleven a garantizar un derecho fundamental como la protección de los datos personales. Y miren, creo que no estamos tan equivocados. Si ustedes revisan la normativa y particularmente el programa estratégico de la Agencia Española de Protección de Datos Personales 2015-2019, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, en sus 5 ejes estratégicos del plan, vamos a mano con lo que hace rato mencionaba el Programa Municipal de Protección de Datos Personales de MTP. Entonces, esos 5 ejes temáticos que obviamente cumplieron su ciclo y estaban en el contexto de este Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales que se estaba diseñando y que, como todos sabemos, a partir de mayo del 2018 entró en plena vigencia, aunque fue aprobado en mayo del 2016. Entonces, este programa estratégico es la política pública, una política pública que decía cómo esas acciones y ese derecho a la protección personal se tenía que llevar a cabo. Es decir, convertir en realidad lo que estaba en una ley para que fueran acciones concretas. Destinatarios van a ver que va muy de la mano con lo que nosotros hemos planteado en México respecto al programa de protección de datos personales. Y fue muy claro a la reforma del 7 de febrero de 2014 en materia de transparencia, acceso a la información pública, pero también en la protección de los datos personales. ¿Qué nos mandataba?
que teníamos que hacer en el ámbito de los transitorios una ley general de protección de datos personales, donde particularmente nos decía que se tenía que crear el Programa Nacional de Protección de Datos Personales y que fuera precisamente la pública que garantizara este derecho. Por eso creamos Pronadatos, el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, que se sujetó a 7 ejes temáticos estipulados en este rubro, además de 3 líneas estratégicas transversales que permitían en su momento consolidar esos 7 ejes temáticos. Obviamente, el Estado de México y particularmente el INFOEN y el Congreso del Estado de México, cuando estamos en la armonización de esta ley general de protección de datos personales y nuestra respectiva ley de protección de datos personales para el Estado de México y municipios, nos dimos cuenta que nosotros también teníamos que sujetarnos a ese Sistema Nacional de Planeación Democráticas y que pudiéramos a la vez empezar a diseñar este programa estatal de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque así como está en el artículo 26 de la Constitución Política Federal, lo tenemos en la Constitución del Estado de México, en el artículo 139, fracción primera, habla de un sistema estatal de planeación democrática y que es precisamente el contexto donde se tiene que diseñar la política pública que garantice los diferentes derechos que también están estipulados en nuestra Constitución Política, entre ellos la protección de los datos personales. Nuestro sistema estatal de planeación democrática, al igual que el Sistema Nacional de Planeación Democrática del artículo 26, establece un proceso que conllevará al diseño y la hechura de la política pública bajo una situación de los retos que tiene el Estado de México y también sus municipios que están inmersos dentro de este gobierno estatal. ¿Qué hicimos? Pues básicamente para la planeación de este programa hicimos lo que nos mandata la doctrina de la política pública, un diagnóstico, un análisis, un diseño, la integración y presentación. ¿De qué? De lo que en ese momento debería de ser el programa estatal de protección de datos personales y municipios para poder establecer las líneas de acción estratégica que nos llevaran a cumplir con lo que Pronadatos como política pública nacional tendría que hacer el Estado de México. Hicimos, como les digo, todo este proceso para poder planear y hacer nuestro programa estatal de protección de datos personales y municipios y que pudiéramos llegar a lo que hoy es una realidad en el Estado de México. Un programa estatal con alcance y alineado con la política pública nacional, pero con una diferencia que ha sido fundamental para el Estado de México. Nosotros en el Estado de México, y creo que también no nos equivocamos cuando el legislador, lo comentaba muy bien hace rato Raimundo, él fue diputado de esa legislatura y nos dieron una facultad que hoy como órgano de control y particularmente solamente la tiene el Estado de México de manera explícita, somos los que estamos autorizados para certificar a sujetos obligados o a especialistas en protección de datos personales, de modo tal que garanticen un claro tratamiento de acuerdo a los principios, los deberes y las responsabilidades que mandata la normatividad en la materia como derecho humano. Entonces, estamos hablando de 7 igual ejes temáticos, particular el que distingue al Estado de México es el de la certificación, porque esa garantía la tenemos. ¿Qué creamos? Pues para la presentación, como decíamos, una misión, una visión. Sabemos que es la política pública estatal que nos va a permitir como entidad federativa y como garantía para los más de 17 millones de mexiquenses el derecho a la protección de los datos personales y obviamente en una clara población, como bien lo comentaba hace rato mi amigo Juan Pablo Murga. Entonces, tenemos hoy un programa que se hizo a partir de conceptos de planeación, diagnóstico, estructura, misión, destinatarios, y estamos hablando de estos 7 ejes temáticos que, bueno, pues como lo mandata y como va dirigido una política pública, tiene claros, ¿sí?, receptores, tiene claros responsables, tiene claros participantes, pero además una figura que creo que, como decíamos hace rato, no nos equivocamos. Ese especialista, que es el oficial de protección de datos personales, que es el equivalente al precisamente delegado de protección de datos personales de Europa. Apareció publicado, cumpliendo con los tiempos que también nos mandataba la nueva ley de protección de datos personales del Estado de México y municipios,
el 31 de mayo del 2018 en el periódico oficial del Estado de México, y donde, al estar precisamente en este periódico, representaba un mandato que nos llevaba precisamente al diseño, implementación y evaluación de esta política pública. Pero esto nos llevó a que pensamos que muchos lo iban a hacer, otras entidades federativas. Desafortunadamente, la única entidad federativa que tiene un programa estatal de protección de datos personales, que es la política pública estatal, alineada con Pronadatos como la política pública nacional, es el Estado de México. Ninguna de las otras 31 entidades federativas tienen este programa. También, por eso, esperábamos que, al igual que Metepec, tomara la iniciativa los otros 124 municipios del Estado de México, pero desafortunadamente solamente el municipio de Metepec tomó la iniciativa de hacer su programa municipal de protección de datos personales. Por eso es que es el único de los 2.459 municipios que conforman, ¿sí? En las 32 entidades federativas, este orden municipal tan fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Miren, a nosotros nos queda claro que una política pública nacional, como es Pronadatos, tiene que estar soportada en 32 políticas públicas estatales, que es responsabilidad de los gobiernos estatales. Pero también tiene que llegar al orden de gobierno donde verdaderamente los elementos del Estado, de acuerdo a la teoría general del Estado, interactúan y permiten diseñar la política pública, que son los gobiernos municipales, porque en ellos se pueden hacer estas políticas públicas donde interactúa territorio, población y gobierno. ¿Por qué? Porque son las únicas que nos pueden garantizar, de acuerdo a lo que dice, como les digo, la teoría general del Estado, que estos tres elementos, el cuarto, que algunos consideran o que se incorpora como es la soberanía, y que obviamente da facultad para que tanto gobierno federal, estatal o municipal, en un actuar, digamos, sustentado en lo que plantea el artículo 39 y el artículo 41 de la Constitución Política, puedan interactuar verdaderamente estos elementos del Estado y hacer políticas públicas efectivas. ¿Por qué? Porque la triada perfecta para la hechura de las políticas públicas es que actúe, ¿sí?, la población, que como lo dice el artículo segundo, es una población multiétnica, que sabemos nuestros orígenes y que sabemos la realidad que tiene cada comunidad en el respectivo municipio o estado, que tenemos un territorio claramente definido y que tenemos un gobierno reconocido con la reforma de 1999, donde se reconoció este tercer orden de gobierno, que es el gobierno municipal, y como lo estipula claramente el artículo 115 en su segundo párrafo, que el municipio será gobernado por un ayuntamiento donde, como tal, se puedan interactuar para diseñar políticas públicas. Por eso, ¿qué es lo que entendimos nosotros? Y creo que es el siguiente paso que vamos a dar como órgano garante, y que creo que en esta alianza que podemos hacer con el gobierno municipal de Metepec, lo llevemos como un ejemplo para que esté plasmado en una iniciativa de reforma a la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, para incorporar en el título primero, que habla de las disposiciones generales, el capítulo tercero. Un capítulo tercero que lo que busca es que a partir de esta armonización se pueda lograr establecer que por obligación, hoy como estamos viendo la efectividad de un programa municipal de protección de datos personales en el Estado de México y alineados con Pronadatos, el programa estatal de protección de datos personales, que se tendrá que también convertir específicamente y determinar que solamente es de impacto estatal, crear este artículo 14 bis para que se determine de manera explícita que los gobiernos municipales, a través de los ayuntamientos, tendrán que ser los que diseñen, ejecuten y evalúen el programa municipal de protección de datos personales, contando con toda la experiencia que ya nos dejó Metepec. Y como digo, primero en el Estado de México, para que los 124 municipios restantes convierten en una realidad, y al igual que Metepec, puedan verdaderamente convertirse en una política pública efectiva. Entonces tendremos que incorporar, alineado con el Programa Estatal de Protección de Datos Personales, este artículo 14 bis, 14 ter y 14 quater, para que de manera normativa sea una obligación y hacer
su programa municipal de protección de datos personales y en coordinación con el órgano garante, que es el Infoen, y el órgano garante nacional y a través del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, diseñar la política pública en la célula básica del federalismo, que es precisamente el gobierno municipal, y que esta realidad no sea exclusiva de Metepec, sino que sea una realidad para los restantes 2.458 municipios de todo el país. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Infoem. Y verdaderamente se abordaron puntos que resumen muy bien el objeto de este conversatorio. Y es justamente el poder elevar un programa municipal de protección de datos personales al resto de los municipios del Estado de México y del país. Entonces, a partir de la experiencia que fue y que tuvimos aquí en Metepec para la realización del programa municipal de datos personales, el que sea un tema obligatorio. La realidad, y bueno, sobre todo la pandemia nos lo ha demostrado, es que estamos encaminados y vamos a transicionar, como bien dijo el comisionado, a un gobierno digital. Entonces, hoy más que nunca es importante contar con estas herramientas para poder encaminar y establecer de manera específica el tratamiento adecuado que se le va a dar a los datos personales por parte de sujetos obligados. Muchas gracias, comisionado. A continuación, procederemos con un espacio de preguntas y respuestas, lo cual solicitamos atentamente a los asistentes pudieran a través del chat, establecer su pregunta y al ponente al cual va dirigido, obviamente de manera respetuosa. Entonces, si hubiera alguna pregunta, en verdad les diría que aprovechen, hay ponentes de grandes tallas, de gran talla, y bueno, a través del chat sería el medio idóneo para realizarlas. Daremos unos segundos para que se puedan reflejar las preguntas. De lo contrario, procederemos con el programa. Nos están reflejando ahí algunas felicitaciones. Aparentemente no hay preguntas. Y bueno, saludos a Tlaxcala, evidente. Muy bien. Bueno, siguiendo con el programa establecido para el... Una pregunta surgió para el doctor Juan Pablo Murga. Pregunta Ileana Guadalupe, ¿si el derecho al olvido en España es una ley establecida o solo es un aspecto a regular? Doctor, tiene el uso de la palabra. Bien, pues muchas gracias por la pregunta, Ileana Guadalupe. El derecho al olvido, el origen es de carácter jurisprudencial, es decir, que no estaba reconocido en ninguna ley, ni en Europa ni en España. Se reconoció por esa sentencia, pero posteriormente el Reglamento General de Protección de Datos vino a regularlo. Es decir, sí está regulado positivamente en el artículo 17 y en el caso de España, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, en los artículos 93 y 94. Es decir, que sí tenemos una regulación del derecho al olvido. Muchas gracias, doctor. Si me permites, a lo mejor también para complementar ahí digo, un poquito relacionado con lo que planteaba Juan Pablo. Es cierto, yo creo que tenemos que aprender decíamos hace rato, de lo que en España se ha incorporado en el título 10º. Vi, comentaba Juan Pablo, hay 17 derechos digitales que se reconocen. Uno de ellos, que por ejemplo México que puede transitar rápidamente, es por ejemplo en lo que ellos han denominado testamento digital, que en México, por ejemplo, fue uno de los países que para el caso de datos personales de personas fallecidas se estableció que se podía ejercer por parte de familiares demostrando interés legítimo. Y esto creo que nos puede dar pauta más adelante para empezar a explorar hasta dónde, no sé si sea tanto testamento digital, podamos estar hablando de una herencia digital y que pueda ser un derecho que también, al igual que el derecho al olvido en la parte digital, se puede empezar a explorar en México, y creo que en esto, y creo que podemos caminar muy, muy de la mano con la gente de España, con Juan Pablo, con la gente de Sevilla,
para poder ver de qué manera podemos diseñar también este tipo de derechos en el mundo digital, que creo que ya son una realidad en nuestro país. Gracias. Comisionado, si me lo permite, hay una pregunta por parte de José Felipe Cantú. Pregunta, ¿se ha hecho algo en México con respecto al derecho al olvido? En México, nosotros se han dado resoluciones por parte del INAI, han sido hechos sujetos de análisis en la Suprema Corte de Justicia, pero no hemos transitado, ni siquiera no hemos alcanzado los estándares que alcanzó en su momento la sentencia, decía hace rato Juan Pablo Murga, caso Costeja. Creo, y en algún momento dado, por ejemplo, con la última resolución del Tribunal Europeo, donde, y esto a la promoción que hizo en su momento Francia, este derecho al olvido, que a lo mejor podría ser una referencia al caso de España, el caso Costeja, en algún momento dado quisimos en México interpretar la posibilidad de tomarlo como referencia para poderlo aplicar en México o particularmente en América. La resolución que se dio a finales del año pasado fue de que el Tribunal Europeo dijo, bueno, pues esto solamente aplica territorialmente para el caso de Europa, no así para otras latitudes. Y yo creo que, y lo decían muy bien el Tribunal. ¿Por qué? Porque todavía no se garantiza que en algunos países fuera de Europa no se utilice para proteger actos de corrupción o se vulneren derechos fundamentales. Y creo que en eso son aspectos que en su momento tenemos que transitar. Nosotros, por ejemplo, recordemos que se propuso en algún momento dado una iniciativa al Congreso de la Unión para estipular precisamente en la Ley General de Protección de Datos Personales como una función que tuviera el INAI, el famoso derecho al olvido por parte del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, pero lo hemos dicho siempre en diferentes contextos, no puede ser solamente un derecho, y creo que lo plantea muy bien España, cuando nos dice es un título completo, ese título 10º, donde a lo largo de 19 artículos se establecen 17 derechos digitales. Entonces, así como importa el derecho al olvido o el testamento digital o la desconexión laboral a través de este mundo digital, la protección de los menores, son elementos que tenemos que transitar, porque lo que hemos visto, como digo ahorita en el caso de el INAI, que es el que básicamente le corresponde de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Protección Personales y también por facultad expresa, el que ha estado promoviendo este tipo de, digamos, de solicitudes, pero hasta ahorita no se ha logrado, y de hecho yo tengo entendido que hay 2 casos que están en la Suprema Corte de Justicia, pero que de hecho hace rato lo comentaba Aranzazú, a lo mejor lo que tenemos que voltear ahora, a partir de lo que tenemos, son a los casos que se han dado en América Latina, caso Colombia, si no me equivoco, creo que hay otro caso en Argentina, donde podríamos estar viendo cómo se ha transitado a este derecho al olvido y ver si nos alcanzan los elementos. Aquí lo que yo no he visto hasta ahorita es que no hemos logrado pasar ni siquiera esa grada que en su momento Europa logró, cuando Google en la primera contestación que da es que ellos no hacen tratamiento de datos personales. Obviamente fue un litigio muy largo, lo consiguieron y ahí está el caso Costeja. México ni siquiera hemos logrado todavía vencer precisamente ese argumento que plantea Google al decir que ellos no hacen tratamiento de datos personales para el caso de cuando se recaban o se da esta situación en territorio mexicano, y que si en todo caso se hace, bueno, pues las oficinas están afuera. Eso creo que es que Europa y España lo lograron muy bien y es un ejemplo. Y por eso muchas veces queríamos invocar precisamente a esa resolución, pero con esto que se planteó en diciembre del año pasado, pues no podríamos invocarlo. Más bien tendríamos que invocar casos de éxito o casos concretos en América Latina. No sé si ahí nos puedas apoyar también, Juan Pablo. Sí, hombre, es evidente el dato al que has hecho referencia, Javier, que me parece de sumo interés, que el contexto social no es el mismo en un estado o en otro de cara al reconocimiento
en toda su extensión de un derecho al olvido digital que plantea muchos riesgos, ¿no? Entonces, en países donde el tema de la corrupción pueda ser un elemento que se tiene que combatir con muchísima fuerza, el derecho al olvido puede ser una vía de escape para hacer un pasado a la medida del político corrupto de turno, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un derecho que ya en Europa plantea muchísimos interrogantes, como yo he puesto de manifiesto desde el punto de vista de sus límites, de forma que un reconocimiento del mismo exige tener unas bases muy sólidas para saber determinar hasta dónde puede llegar. De manera que entiendo que es razonable que la Ley General mexicana pues no lo haya reconocido. En fin, no toda esta carta de derechos digitales, ni siquiera en España, donde evidentemente se ha dado un paso muy grande a través de su implantación en la ley orgánica, pero bueno, por ejemplo, el tema del testamento digital, hay mucho por hacer, la ley orgánica dice muy poco al respecto. En fin, todo lo que viene a ser reconocimiento de nuevos derechos y la aparición de nuevos derechos en la escena tanto jurídica como social, pues exige tiempo. Comisionado Javier Martínez, si me permite una última pregunta por parte de Ana Beatriz Romero Oseguera, del municipio de Teoloyucan. Pregunta, ¿cuál sería el primer paso para ingresar al Programa Municipal de Protección de Datos Personales? El actual Programa Estatal de Protección de Datos Personales, así se denomina, y municipios, permite exactamente cobijar acciones, y de ahí fue la motivación que llevó a Metepec de decir: nosotros queremos hacer nuestro Programa Municipal de Protección de Datos Personales. Sabemos que el Programa Estatal de Protección de Datos Personales nos cobija para el diseño de la política pública, pero creo que algo que entendió muy bien Metepec, y eso creo que es por eso lo estamos tomando como modelo, para que ya se ponga de manera por ley, que sea obligatorio, y entonces hoy como órgano garante y órgano de control, bien lo comentaba hace rato la doctora María de los Ángeles Fernández, poder actuar y responsabilizar en algún momento dado a este sujeto obligado como es la figura del gobierno municipal. No así, y creo que también de repente hay por parte de algunas personas que quieren hacer programas estatales de protección de datos personales con algunos sujetos obligados que no tienen la naturaleza de gobierno. O sea, un programa municipal de protección de datos personales, como bien lo ha definido Metepec, es el diseño de la política pública. ¿Y quién mejor sino el orden más cercano a la gente? El gobierno municipal hoy puede, sin esperar y justificar, por ejemplo, si es de incumbencia o de control del gobierno o del Instituto Nacional de Protección Personales, diseñar política pública para hacer una cultura de la protección de los datos personales. Hablar, si alguien tiene registro de todos los centros escolares, ese es el gobierno municipal. Tiene una dirección de educación, tiene una dirección de desarrollo social. Entonces, si alguien puede verdaderamente hacer una política efectiva para hacer una cultura de la protección de los datos personales, es el gobierno municipal. Si alguien puede de manera inmediata coordinarse para con las autoridades de seguridad hacer una denuncia y empezar a hablar de violencia digital, de robo de identidad, empezar a atender desde los gobiernos municipales. ¿Para qué? Bueno, pues para que las autoridades, fíjense nada más lo que establece en la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política, si alguien puede diseñar la política preventiva en materia de seguridad, es el gobierno municipal, es el que está facultado para eso. Pero por eso creo que ni siquiera hay que esperar a que esto sea por ley. Lo vamos a hacer por ley porque entonces cuando esté por ley vamos a poder proceder contra los 124 municipios para que el órgano le diga que están cumpliendo con tu programa municipal de protección de datos personales. Ahorita creo que están en falta porque los restantes 124 municipios del Estado de México no se han alineado o no han logrado aterrizar los 7 ejes temáticos que plantea el Programa Estatal de Protección de Datos Personales. Lo entendió muy bien Metepec. Metepec dijo, vamos, le entramos. Hoy, por ejemplo, Metepec, que algo que no han comentado, pero es, llevaron el proceso de certificación, hicieron un diplomado, el diplomado que tenemos en acuerdo con la FES Acatlán y que también, de hecho, forma parte de un acuerdo que tenemos con la Universidad de Sevilla para el curso de grado de protección de datos personales, donde hoy los funcionarios de
de Metepec, si no me equivoco, un alto porcentaje de servidores, porque fue un curso que se dio en Metepec, están en la posibilidad ya de certificarse con este diplomado que emite la UNAM a través de la FES Acatlán, y que Infoen, en coordinación y en este convenio que tenemos, y también con Sevilla, estamos en la posibilidad ya de emitir una certificación que también, al igual que es algo que queremos compartirle, estamos ya por exponer el proceso de certificación que nos garantiza y que nos mandata por ley para poder certificar al oficial de protección de datos personales, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, y poder garantizar esta creación de especialistas que puedan atender, por ejemplo, decíamos, el tratamiento adecuado de datos sensibles, atención precisamente de grupos vulnerables o bien de las necesidades de las unidades económicas, de modo tal que se puedan incorporar rápidamente a estos retos que implican la economía digital o el gobierno digital, de acuerdo a lo que establece la ley de gobierno digital en el Estado de México, que la tenemos desde 2015. Entonces, ¿qué le puedo decir a la gente de Teoloyucan? Ustedes pueden empezar este proceso, así lo hizo Metepec. A iniciativa del gobierno municipal se acercó con el Infuen y dijo, queremos hacer nuestro programa municipal de protección de datos personales. Estaríamos nosotros obligados como órgano garante y como responsables tanto del diseño, implementación y evaluación del programa estatal de protección de datos personales a apoyarnos y aprender, pues obviamente, de lo que está haciendo Metepec ya en una segunda etapa, y poder consolidar ya no solamente 5 ejes temáticos, sino, como bien lo comentaba la presidenta municipal, este 6º eje temático que es de evaluación, de generación de indicadores que garantice la plena protección de los datos personales a toda la comunidad de gobierno municipal.